Buen día, chicos. Hoy veremos uno de los títulos de valores más antiguos y más conocidos. Estamos hablando de la letra de cambio. Veremos cómo se llena este documento, para qué sirve y cómo poder endosarlo para poder utilizarlo. Además, cómo poder utilizarlo como medio de pago o poder cobrarlo. ¿Qué personas se encuentran vinculadas a este documento? Además, mostraremos los pasos para poder protestar la letra de cambio. Como siempre, comenzaremos con definir primero qué es una letra de cambio. La letra de cambio es un documento mercantil por el cual la persona o empresa queda obligado a pagarle una cantidad de dinero a otra en un plazo preestablecido. En otras palabras, es un título valor que garantiza una deuda entre dos partes. El tenedor de la letra de cambio es la persona o empresa que se beneficia de las ventajas que supone el descuento de la letra de cambio, para poder obtener una liquidez inmediata. En toda letra de cambio intervienen como mínimo las siguientes partes. El librador, que es la persona física o jurídica acreedora de la deuda y que emite el documento oficial de pago en contra de otro. El librado es el deudor oficial. Quiere decir que es la persona obligada a pagar el importe de la letra a su vencimiento. Por lo general, el librado debe aceptar la orden de pago emitida por el librador y figurar dicho acto en el documento convirtiéndose en aceptante. Si por el contrario el librado no acepta la letra, no estará obligado al pago de la misma. Es entonces cuando el beneficiario de la letra puede reclamar este pago al librador. El tomador o tenedor es el beneficiario de la letra de cambio. Es la persona que debe recibir el pago a su vencimiento. Puede coincidir con el librador o no. Esto dependerá de si la letra ha sido endosada a lo largo de su vida útil. En este caso intervienen más participantes. Endosante. El endosante es la persona que posee la letra, pero decide transmitirla a un tercero con todos sus derechos y obligaciones, con el fin de obtener liquidez inmediata. El endosatario es aquel que recibe la letra, es decir, el nuevo tomador o beneficiario de la misma. Puede ser una persona física o jurídica. El avalista. Para darle mayor credibilidad y fuerza al documento, puede existir la figura del avalista, que es el que garantiza el pago de la operación a través de su firma. Puede haber uno o más avales sobre una misma letra, y solo están obligados al pago si la letra está aceptada. En el caso de que sea el avalista el que termine pagando el efecto, podrá posteriormente emprender acciones legales contra el deudor o librado. Ahora veamos qué es el endoso de letras de cambio. El endoso es un documento contenido en la misma letra, en el que el librador traspasa a otra persona los derechos de cobro de la misma. Este endosatario será el nuevo beneficiario tomador del documento, que a su vez podrá volver a endosarlo a otra persona, y así sucesivamente creando una cadena de endosatarios. Esto será así a no ser que en la letra figure alguna cláusula, por ejemplo, no endosable. Todos los que la endosan tienen la responsabilidad de pago del documento, frente a los que la vayan adquiriendo con posterioridad. Veamos ahora cómo poder rellenar una letra de cambio. Existen varios elementos que deben estar incluidos a la hora de cubrir una letra de cambio. El texto debe tener la denominación de letra de cambio. Debe estar visible e impreso en el documento. También debe de haber lugar y fecha en la que fue emitida la letra, la cifra del importe exacto de la deuda adquirida, la fecha de vencimiento, el lugar donde debe realizarse el pago, nombres y apellidos del beneficiario, tomador al que se abonará la deuda, y la firma de la que emite la letra, el librador. Recordemos que existen diferentes tipos de fecha de vencimiento.
Dado que la función de este título es la de emitir una orden de pago, uno de los datos principales que debe tener este documento es la fecha habilitada para ello. Quiere decir, la fecha de vencimiento. El vencimiento se puede indicar con alguna de estas fórmulas. Puede estar con a fecha fija, señalando un día concreto para el pago. A plazo contado, desde la fecha. Por ejemplo, 3 meses desde la fecha. Como fecha se toma el día de emisión. A la vista. Con esta expresión sería pagadera a su presentación. Salvo indicación contraria, se deberá presentar antes de un año a partir de su emisión. El otro sería a plazo contado desde la vista. Por ejemplo, a 3 meses vista. Esto quiere decir que el plazo comienza a contar desde el día de aceptación por parte del librado, o en caso de no aceptación, por la fecha de protesto o declaración equivalente. Veamos qué diferencia existe entre la letra de cambio y el pagaré. A pesar de que son dos documentos que implican una deuda determinada a pagar en un plazo de tiempo concreto, existen diferencias entre estos dos medios de pago. La primera es, la letra de cambio no tienen intereses. Cuando vence el plazo, se pagará la cantidad especificada. En los pagarés, la cantidad adeudada se ve incrementada por los intereses. El pagaré es un compromiso de pago emitido por el propio deudor, que hace la promesa de pagar. La letra de cambio es emitida por el librador, quiere decir el acreedor, e implica una obligación de pago. Los intervinientes de un pagaré son 2, mientras en una letra de cambio deben ser como mínimo 3. Ahora veamos cómo poder cobrar una letra de cambio. Para poder exponer cómo cobrar una letra de cambio, hay algunas indicaciones importantes a la hora de ordenar el pago. Una letra de cambio debe presentarse al cobro el día de su vencimiento, o en uno de los 2 días hábiles siguientes. Te corresponde presentar el documento original aceptado en el domicilio o la sucursal bancaria designada en el impreso, o en su defecto, en el domicilio del aceptante. Debes acreditar tu identidad como legítimo titular del derecho de cobro, o mostrar un poder válido si actúas en nombre de otro. No podrías rechazar un pago parcial, pero sí puedes exigir que se haga constar el importe abonado y solicitar un recibo. Si el deudor paga la cantidad estipulada al vencimiento, quedará liberado, salvo por dolo o mala fe. Si paga antes, lo hará por su cuenta y riesgo, ya que podría pagar a quien no corresponde. En todo caso, no es obligatorio que aceptes el pago antes del vencimiento. Una letra se presume pagada cuando el título original se halle en poder del librado o en el domicilio de pago. ¿Qué debemos hacer si no nos quieren pagar la letra de cambio? Si se niegan a realizar el pago, debes acudir a un notario para ejecutar el acto de protesto, en un plazo máximo de 8 días hábiles tras el vencimiento de esta letra de cambio. El notario levantará acta y avisará al librado de la falta de pago en los 2 días hábiles siguientes. Tras la notificación, el librado podrá alegar lo que considere oportuno, o pagar ante el notario la letra protestada y los gastos del protesto. Si no contesta o mantiene el impago, el notario te devolverá la letra y el acta de protesto, con las alegaciones que se hayan hecho, para que puedas iniciar las acciones legales oportunas. Servirá como declaración equivalente al protesto la declaración firmada, en la propia letra del librado o del domiciliario, denegando así el pago. Si en la letra se incluye la cláusula de devolución sin gasto o sin protesto, esto te dispensa de solicitar el protesto para ejercer cualquier reclamación por vía ordinaria o ejecutiva. En caso de reclamación antes de la acción judicial, se recomienda un requerimiento extrajudicial al deudor,
por escrito y de forma fehaciente. Si el impago se confirma, solo queda la vía judicial, mediante la acción cambiaria, directa o de regreso, con los plazos de prescripción que hemos visto. Para facilitar la acción judicial, la puedes ejercer mediante juicio ejecutivo o proceso monitorio. Esta solución es posible al ser un documento ejecutivo donde se reconoce una deuda líquida y vencida. Algunos consejos para usar las letras de cambio. Al usar letras como garantía de pago hay que entender todas las implicaciones, obligaciones y derechos. Estos son algunos consejos esenciales. Por ejemplo, la aceptación de la letra es la que aporta las garantías legales. Un documento no aceptado no tiene valor. El protesto no se realiza solo por falta de pago. También se puede ejercer contra el librado por falta de aceptación o aceptación parcial. Si recibes la letra por endoso, comprueba que todo esté en orden. Ten en cuenta que no está permitido un endoso parcial. Si endosas la letra a un tercero, quedarás como obligado cambiario en caso de impago. Si se incluye la firma de algún avalista, este solo responde si la letra ha sido aceptada. Si la aceptación fue parcial, también lo será el aval. Solo podrías ejercer acciones contra el avalista si la letra no se paga al vencimiento, y levantas protesto por falta de pago, si así se requiere. Un avalista puede avalar solo a una persona. Es importante guardar una copia del título. Servirá como prueba ante un juez en caso de extravío, sustracción o destrucción del original. Hay que acudir al juzgado para mantener tus derechos y para evitar que se pague a otra persona. Algunos consejos de gestión financiera. Ya sabes que asegurar la liquidez del negocio es fundamental para sobrevivir. En este sentido, las letras y pagarés son medios muy útiles para gestionar la tesorería. Al reconocer la fecha exacta de cobro, se puede hacer una mejor revisión de las entradas y salidas del efectivo. La previsión sirve para anticiparse a las necesidades de liquidez en cada momento. Adelantar el cobro de efectos comerciales es una práctica habitual entre las empresas, porque muchos clientes pagan más allá del plazo legal. Los giros aceptados por clientes solventes son la mejor garantía para lograr un descuento beneficioso. Listo, chicos, ahora ya sabemos cómo funcionan las letras de cambio, cómo poder llenar este título valor y cómo poder utilizarlo para obtener liquidez de manera inmediata. Si tienen alguna duda o consulta, o ustedes quieren aportar algo más en este video, pueden dejar esta información en los comentarios que se encuentra en la parte de abajo del video y trataremos de contestarle lo más pronto posible. Listo, chicos, nos estamos viendo en un próximo video y que tengan un excelente día.